Vamos a explicar en este vídeo el tercero de los dosieres correspondientes a la unidad formativa número 3 de M2. Recordar que en la unidad formativa número 3 teníamos un primer dosier básicamente de teoría, que es este de aquí. Teníamos el segundo dosier, que lo vamos a dar por acabado, donde hacíamos las estructuras básicas de Graphed, cómo implementábamos las estructuras básicas de Graphed. Acordaros que lo último que hicimos en este dosier fue el tema de implementar el funcionamiento de la map, de la maqueta virtual. Si miramos un poco más abajo, tenemos la unidad formativa número 3, tenemos el dossier 3, aplicación de la guía Gemma para el control de procesos secuenciales. Si abrimos el dossier, nos encontramos este documento. Lo que vamos a hacer es explicar la primera parte del documento, lo que sería la introducción. Luego en un siguiente vídeo intentaremos explicar la aplicación de lo que sería el concepto de guía Gemma. En esta primera parte, como digo, de introducción, si miráis el documento, si miráis el dossier, en la siguiente hoja, tenemos un gráfico que es precisamente la representación de lo que entendemos como guía Gemma. Después veréis una parte de presentación donde espero que leáis todo lo que está escrito en el documento, porque de una manera muy breve, de una manera muy concisa, de una manera, yo me atrevería a decir, precisa, define un poco el tema de la guía Gemma, que son las tres primeras o las tres siguientes hojas, las tres siguientes hojas de este documento. Luego, a partir de la hoja número 6, tenemos ya la aplicación de la guía Gemma sobre la map, que la vamos a hacer sobre la map. Vámonos al principio. ¿Qué es la guía Gemma? Bueno, para entender el concepto de guía Gemma, primero tenemos que tener en consideración lo que nos explica en este párrafo de aquí. Básicamente, cualquier máquina, cuando se diseña, se hace un control sobre un PLC, se realiza un programa para un PLC con el objetivo de procesar, de clasificar, de crear, de manipular, es decir, se crea un funcionamiento automático. Nosotros vamos a basarnos en un sistema secuencial, un sistema automático secuencial. Pues bien, si pensamos en la map, si miramos la maqueta map, la secuencia que definiría el funcionamiento de la secuencia de la map sería la clasificación de piezas. O sea, nuestra maqueta map sirve para clasificar piezas. Pero en los procesos ya con una cierta envergadura no se definen solo o no se programan solo un único modo de funcionamiento, una única manera de funcionar, sino que se pueden determinar varias maneras de funcionar, varios modos de funcionamiento. Todos podemos recordar, porque ya lo hemos tratado en alguna vez, que una máquina, aparte del automático, podemos llegar a programar el control manual, donde la misma máquina tendría dos maneras de funcionar, un control manual y un control automático. Vamos a ir un poco más allá. Si yo quiero crear otras formas de funcionar, puedo crear otros programas y la manera de saltar de un programa a otro, la manera de saltar de una manera de funcionar a otra. Para seguir cierto criterio lógico, se creó lo que se llama la guía Gemma. La guía Gemma no es otra cosa que una guía de referencia, donde se define de una manera estandarizada las diferentes maneras, las diferentes formas de funcionar de una máquina y que puede ser aplicado a diferentes máquinas, a diferentes procesos. Veréis que aquí en el párrafo veréis que la guía Gemma lo crearon los franceses, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que la guía Gemma es un documento de referencia. La guía Gemma como tal es un gráfico. Si miramos el gráfico de la página anterior, esto que tenemos aquí es la guía Gemma. Las maneras de funcionar vienen representadas en este gráfico con rectángulos. Estos rectángulos que hay aquí son las diferentes maneras que tendría de funcionar una máquina. De todos estos rectángulos podemos deducir o podemos sacar las siguientes conclusiones. Veréis aquí un rectángulo en gris que engloba varios rectángulos en blanco. Aquí tenemos otro rectángulo en gris que engloba varios rectángulos en blanco. Y aquí tenemos otro rectángulo en gris que engloba en este caso 3 rectángulos en blanco. Recordar que los rectángulos que están en blanco son diferentes maneras de funcionar de una misma máquina, de un mismo proceso. Vamos a obviar esto de aquí, que en este caso no nos importa demasiado, ¿de acuerdo? Hay una manera de funcionar base
que es para la que se crea la máquina, para la que se crea el proceso. Si nos acercamos un poco al gráfico, veremos que hay un rectángulo más grande que el resto, con un trazo más grueso, en el que pone F1 y producción normal. Bien, este es el gráfico, mejor dicho, perdonad, este es el modo de funcionamiento base, a partir del cual se derivan el resto de las maneras de funcionar. ¿De acuerdo? Estábamos diciendo que este gráfico en gris, o este rectángulo, mejor dicho, en gris, engloba todas estas maneras de funcionar que vamos a definir como manera de funcionar o modos de funcionamiento para producir. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar F, procesos en funcionamiento, con la finalidad de llegar a producir algo. Tenemos otro rectángulo aquí que engloba varios estados que comienzan por la letra A, que son los modos de funcionar de parada, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle procedimientos de parada. Y luego hay un tercer rectángulo aquí, como decía, que engloba estos tres, que empiezan por la letra D, que serán los procesos de defecto. Por lo tanto, a la hora de, si lo miramos de lejos, podemos decir que habrá unas maneras de funcionar que van encaminadas a la producción o van ligadas a la producción, van unas maneras de funcionar que van ligadas a parar la máquina, a conseguir pararla, y van unas maneras de funcionar que van ligadas a anomalías o defectos o emergencias. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis, y espero, como digo, que lo leáis explicado en esta hoja. El sistema de control automatismo pues, está en tres situaciones diferentes: en funcionamiento, parado o en situación de alarma. ¿De acuerdo? Estas tres maneras o estas tres formas de funcionar vendrían representadas por estos rectángulos en color gris. ¿De acuerdo? En estos rectángulos en color gris. Pues bien, ya sabemos que la guía YEMA es una guía de referencia. No es de obligado cumplimiento, pero sí que le sirve al proyectista o al programador como base para poder crear diferentes maneras de funcionar de una manera, insisto, estandarizada. De una manera estandarizada. Esto lo tenéis explicado aquí. Tal como dice aquí el dossier, dice la guía YEMA representa cada una de las situaciones con rectángulos que corresponden a cada estado diferente. Dice, y estos están intercalados en otro rectángulo que corresponde al grupo. Mirad, si miramos la guía, a partir de ahora, a lo que está en blanco le vamos a llamar estados, maneras de funcionar o estados. Lo que está en gris es el grupo, ¿de acuerdo? Tenemos 3 estados y un grupo de defecto. Tenemos 7 estados y un grupo de parada, aparte de este tipo de estados con procesos de funcionamiento. Antes estábamos diciendo que este es el fundamental, este es el principal, y hay otro muy importante también, que es este de aquí. Si nos fijamos en el detalle, la diferencia con respecto a los otros estados a la hora de representarlo en un gráfico es que está con doble línea. Doble línea. Esta doble línea, si hacemos una comparativa con la etapa inicial de un grafo, correspondería al estado inicial. Estado inicial. Dicho de otra manera, la máquina, cuando se pone en marcha, siempre partirá o habría de partir de este estado. Cuando digo se pone en marcha, me estoy refiriendo a cuando el autómata de control, al PLC que controla la máquina, pasa de posición stop a posición run. En ese momento tenemos el estado A1 activado. Supongo que os habéis fijado que hay una serie de líneas que tienen un único sentido en la mayoría de los casos, aunque hay estados que tienen doble línea, que pueden decir que van de un estado al otro. Bien, estas líneas definen los caminos. La guía YEMA, lo que te hace es aconsejarte una serie de caminos para pasar de un estado a otro. Quiere decir, la máquina, si partimos del estado A1 y quiero empezar a producir, tengo varios caminos posibles. Uno que es este, directamente. Hay otro camino que pasa por un estado, el F2, que luego comentaremos. Hay otro camino. Bueno, hay diferentes caminos, ¿de acuerdo? Bien, estas líneas, repito, estas líneas, igual que los estados, son referencias. Son referencias sobre los caminos a seguir en cualquier proceso de producción, en cualquier máquina. ¿Queda claro? Vamos a comentar brevemente cada uno de los estados. Si miráis el documento, si miráis el dossier, tenemos una primera parte, en la página 4, que nos habla de los grupos de funcionamiento.
grupos de funcionamiento. Vamos a mirar el gráfico y los grupos de funcionamiento son los de grupo F, ¿eh? Estos de aquí, ¿de acuerdo? F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Vamos a empezar por el primero, el F1, ya lo hemos comentado. Esta manera de funcionar, este estado de funcionamiento es por el cual ha estado creado la máquina, el proceso. Es el fundamental. Es el que se encarga de la producción normal, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Este estado, si nos ceñimos a un sistema secuencial, estará representado por un graph. Vamos a echar la imaginación y aquí dentro habrá un graph de referencia, con una determinada secuencia, con sus diferentes etapas, acciones, selecciones de secuencia, secuencias simultáneas, etc. Aquí dentro del estado F1, ¿de acuerdo? Tenemos el F2. El F2 es marcha de preparación. Bien, esta manera de funcionar, aquí dentro se programaría aquello que me puede resultar válido para preparar el proceso, para preparar la máquina. Si yo la máquina la tengo que situar en una posición determinada, puedo utilizar un programa que estaría dentro de este estado, ¿de acuerdo?, para dejar la máquina preparada. De la misma manera, el F3 me puede hacer, digamos, lo contrario, es decir, preparar la máquina para pasar al estado de parada, al estado inicial, donde he venido, ¿de acuerdo? Por tanto, esto prepara la máquina para producir y este prepara la máquina viniendo de la producción para poder pararlo. Y luego tengo los estados F4, F5 y F6, que son estados para realizar mantenimientos, para hacer testeos, para hacer comprobaciones, etc. Tenemos un primer estado, el F4, que es marcha de verificación sin orden. Aquí dentro se debería programar el funcionamiento del proceso, el funcionamiento de la máquina, generalmente con órdenes del operador. Es decir, el operador realiza los movimientos para intentar producir unos movimientos que no tienen que llevar la misma secuencia que el F1. Por eso se le llama marcha de verificación sin orden, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí vamos a imaginar un programa por el que la máquina puede llegar a producir, pero solo con órdenes del actuador, sin seguir escrupulosamente las diferentes secuencias definidas en el F1. Recordar que serían actuados por el operario. ¿Para qué sirve este estado? Ya lo hemos dicho, pues yo me puedo parar en un determinado movimiento y comprobar un LED, comprobar un sensor, comprobar una electroaula, hacer un cambio de un actuador, etc. Tenemos el F5, que es algo muy parecido, pero pone marcha de verificación con orden. Bien, el F5 realiza la misma secuencia que el F1, la misma secuencia en el mismo orden, pero la transición entre una etapa a la siguiente siempre será validada por el operador. Es lo que llamamos el paso a paso. Imaginar que estamos en la etapa 3, pues no pasaría a la etapa 4 si el operador no se lo dice. Con este estado conseguimos parar la máquina en cada una de las etapas. ¿Para qué? Pues para comprobar, para modificar, para testear, etc. Y luego tenemos un estado, el F6, y aquí dentro programaríamos todo aquello que fuera necesario para hacer diferentes pruebas o testeos sobre la máquina que no pudiéramos realizar en el F4 o en el F5. ¿De acuerdo? Con esto tenemos resumido la parte de los estados del grupo F. Bien, vamos a comentar los estados del grupo A, de procedimientos de parada. Lo tenéis en el documento, lo tenéis en el dossier, un poco más abajo. Tenemos los diferentes estados explicados brevemente. E insisto que espero que esto como mínimo os lo leáis para intentar entenderlo. Bien, vamos a explicarlo sobre el gráfico. Partimos de la 1. Ya os hemos comentado que la 1 es el principal, el parada del estado inicial. Recordar, este estado estará activado cuando el autómata pasa de stop a run, igual que lo estaría la etapa 0 de un graph. ¿Queda claro? Este estado está activado. Parada al estado inicial. Generalmente aquí se programa todo aquello que me sirve para tener la máquina parada y en todo caso para señalizar. También podría programar actuaciones sobre contadores o ajustes de temporizadores, etc. Pero aquí no producimos nada. La máquina está parada. ¿De acuerdo? Y desde aquí partiremos, si se cree conveniente, pues a la producción. Ese sería el A1. Tenemos el A2. El A2 pone parada solicitada a final de ciclo. Bien, la parada solicitada a final de ciclo, en realidad, es la misma secuencia que tenemos en F1, el mismo graph que tenemos en F1, pero si el F1 es cíclico y repetitivo, para que haya una producción normal de 8 de la mañana a 8 de la noche, el A2 lo que haría sería, en este ciclo,
Imaginad el grafito aquí dentro, va avanzando y cuando llega a la última etapa o últimas etapas, se acaba el ciclo, se acaba la secuencia, no repite la producción, se queda parado. Por lo tanto, el A2, más que un estado de parada absoluta, es un estado de transición para parar la máquina. Como veis el camino, venimos de producir normalmente, quiero parar la máquina, sigue produciendo hasta que acabe el ciclo de funcionamiento y cuando acaba la última acción del ciclo, podemos dar la máquina como parada en el estado A1. ¿De acuerdo? Esto sería el A2. Es un estado de transición. Tenemos el estado A3 y el estado A4. El estado A3 y el estado A4 son complementarios. Como veis aquí, el estado A4 es parada obtenida. Esto sería un movimiento, una parada que sería diferente a la A1. Vengo de producir, quiero parar la máquina en una posición que sea diferente a la 1, lo que hago es activar este estado, que es un elemento, un estado de parada transitoria o de transición, mejor dicho, hacia una parada. La máquina iría funcionando hasta llegar a un determinado punto y automáticamente pasaríamos al estado de A4, parada obtenida. Y aquí parada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estoy produciendo. Oye, vámonos a comer. Activamos ese estado. La máquina se para en una determinada posición y se activa automáticamente el estado de parada obtenida y nos vamos a comer. Regresamos de la hora de comer y ponemos en marcha de nuevo la producción normal. Y luego tenemos los estados A5, A6 y A7. Si nos fijamos en el A5 y nos fijamos en las flechas, el A5 es un estado también de parada transitoria o de transición hacia una parada que viene determinada por estados de defecto. O sea, venimos de unas anomalías en la máquina. Aquí se programaría todo aquello que pudiera preparar la máquina para poder acabar en el estado A6, ¿de acuerdo? Hace una especie de preparación. El estado A5, lo que conseguiríamos con el estado A5 es permitir la activación del estado A6. Aquí programaríamos la puesta de la máquina al estado inicial, recolocar la máquina en estado inicial para poder activar automáticamente el estado A1 para obtenida y volvemos al inicio. El estado A7 sería algo parecido a lo que haría la 3, pero viniendo de un defecto. Es decir, en vez de acabar en el A1, lo que hago es preparar o dejar la máquina en posición para tener esa otra parada obtenida que es diferente a la 1. Si miramos el documento, un poco más abajo, tenéis explicado mínimamente los grupos de defecto. Los grupos de defecto, que los tenemos representados en el gráfico, son estos tres. Tendríamos como principal, sería el D1. Mirad que pone aquí para emergencia. Aquí dentro se programaría todo aquello que yo quiero que realice la máquina cuando alguien acciona el pulsador de emergencia. Si alguien actúa sobre el pulsador o pulsadores de emergencia, lo que conseguimos es activar este estado. Esta flechita que hay aquí, que no viene a ningún sitio, sería o nos define la activación del paro de emergencia. Es decir, el paro de emergencia activa el estado de 1. Insisto, aquí se programa todo aquello que quiero que haga la máquina al activarse el paro de emergencia, que podría ser una parada total de la máquina, que no haya movimientos. Imaginar un cilindro, pues el cilindro se para, el motor se para, o a lo mejor me conviene que el cilindro continúe un recorrido y que llegue a una determinada posición como elemento de emergencia. Bien, pues todo lo que yo quiero que haga la máquina se programaría aquí dentro. El estado de 2 lo que hace es venir del estado de 1 y aquí programaríamos lo que podríamos hacer como diagnóstico del problema. Es decir, un programa que en relación a diferentes problemas, a diferentes acciones de emergencia, pues activaría una señalización, liberaría una válvula, aguantaría una ventosa, sean diferentes elementos para diagnosticar los fallos. ¿Para qué? Para poder continuar hacia una parada. El D3 es una situación de emergencia, pero que permite seguir produciendo. Se permite seguir haciendo lo que hace la máquina de producción normal, pero no con la misma dinámica. O sea, permite acabar lo que estamos haciendo, por ejemplo, porque en la parada de emergencia no lo conseguimos. ¿De acuerdo? Sería un estado también para poder continuar produciendo, pero con la condición, o con una situación, mejor dicho, que no es la normal. ¿De acuerdo? Una situación que no sería la normal. Estos serían los de defecto.
Bien, para acabar la introducción, tenemos que tener en cuenta un poco lo que pone en la parte de abajo de la página 3. En principio, la guía Gemma es una guía de referencia. No todas las máquinas necesitan todos los estados. Esto lo tenéis en el último párrafo. Yo puedo hacer una máquina con 3 estados. Puedo programar una máquina con 4 estados. ¿De acuerdo? No todas las máquinas necesitan todos los estados. Y también hay una cuestión muy importante. El programa que yo tengo que hacer para gestionar la guía Gemma tiene que garantizar que solo habrá un estado activo. En ningún momento, y esto es muy importante, puede haber más de un estado activo. Solo puede haber uno y solo uno activo. Nunca una máquina puede funcionar de dos maneras diferentes a la vez. ¿Queda claro? Bien, para acabar, hemos dicho antes, en este estado habrá un programa, en este estado habrá un programa, en este estado habrá un programa. Cuando digo habrá un programa, es algo que nosotros programaríamos. Si pensamos en programación estructurada para un PLC, el programa del estado F1 lo vamos a programar en un bloque FC. Estamos con un PLC Siemens, por ejemplo. El estado F2, el programa del estado F2 lo vamos a programar en un bloque FC. Este podría ser el FC1, el FC2, el FC3, el número lo podríamos designar nosotros. Realmente, en un proyecto de automatización para un automata programable, si lo hacemos con un Siemens, no es demasiado complicado crear varios bloques FCs para que cada bloque defina el proceso de funcionamiento de cada estado. Dentro de cada bloque se programa lo que a mí me interesa. Y las flechitas estas, si las comparamos con un graph, serían las transiciones entre un estado y el siguiente. Estas flechitas van a estar condicionadas por lo que vamos a esperar una serie de transiciones. ¿De acuerdo? Esto lo veremos un poco más adelante. Pero iros haciendo la idea que cada uno de estos estados, si lo programamos con un PLC Siemens, estará programado con cada uno bloque. O sea, cada estado corresponderá a un bloque FC. Insisto, no todas las máquinas necesitan todos los estados. De hecho, la primera propuesta que vamos a hacer, la que veréis a continuación en el dossier, y que la explicaremos en todo caso en el siguiente vídeo, la tenemos en la página 13. Veréis que en la página 13 lo que vamos a intentar programar es esta guía Gemma para controlar la maqueta map. Nuestra map la vamos a controlar con esta guía Gemma. Como veis, en esta guía Gemma solo utilizamos 3 estados. Un estado inicial, un estado de funcionamiento y un estado que me permita parar el ciclo. ¿De acuerdo? Esto lo explicaremos a partir del siguiente vídeo. Sería muy importante que os leáis la parte de introducción de este dossier. En el siguiente vídeo intentaremos explicar el proyecto que debéis realizar para esa guía Gemma. Un proyecto que realizaremos con la map, utilizando la map virtual. ¿De acuerdo? Haremos un proyecto con guía Gemma para el control de la map. Y eso, insisto, lo explicaremos en el siguiente vídeo.